Empezamos con el tema de la cultura clásica, que tiene que ver con los dos temas anteriores, el de Grecia y el de Roma. La cultura de Grecia y de Roma es lo que conocemos como cultura clásica, y vamos a empezar por la religión y la cultura en la Grecia antigua. Y lo primero que vamos a ver son los dioses y los cultos griegos. La religión griega era una religión politeísta, es decir, que adoraban a muchos dioses. Y estos dioses tenían las siguientes características. Eran unos dioses antropomorfos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían forma humana. Si os acordáis, de los dioses egipcios no tenían forma humana, algunos tenían formas de animales. En el caso de los dioses griegos, todos tienen forma humana. Son dioses inmortales. Viven en el Olimpo, que es el monte sagrado, un monte existente en Grecia. Y había un dios supremo, un dios que estaba por encima de los demás, que era Zeus. Aquí tenéis a Zeus, que es el dios supremo, que normalmente está representado sosteniendo un rayo. Pero aparte de Zeus, que era este dios supremo del Olimpo, aquí le vemos con el rayo, había otros muchos dioses, y vamos a ver algunos de ellos. Apolo, que era el dios de las ciencias y del arte, se le suele representar con la lira, como representante del arte y de la cultura. Artemisa, que era la diosa de los bosques y de la caza, y normalmente se la representa con un arco y unas flechas, cazando. Aquí vemos cómo tiene las flechas a la espalda. Hera era la diosa del hogar y era la esposa de Zeus, mientras que Atenea era la diosa de la sabiduría y de la guerra. Suele tener lanza y a veces un escudo y otros objetos de guerra. Afrodita, que era la diosa del amor, y suele estar representada como una mujer bella, atractiva, sensual. Y Poseidón, que era el dios de las aguas, y se le suele representar con este tridente. Pero había muchísimos más dioses. El culto religioso se celebraba en los templos, que ya vimos en su momento en el tema de Grecia. Los templos servían para albergar la estatua de la divinidad, pero los fieles no entraban en el templo, solo entraban los sacerdotes. Y fuera del templo es donde se realizaba la celebración, en torno a la entrada o en torno a su alrededor. Y cada ciudad tenía un dios principal, pero también había unos cultos panhelénicos. Si os acordáis, en Grecia se compartían el idioma, la religión y actividades comunes. Pues una de estas eran unos cultos panhelénicos de toda Grecia. Uno de estos eran los Juegos Olímpicos que se desarrollaban en honor a Zeus. Y además tenían por costumbre consultar a los dioses para las decisiones importantes. Si os acordáis, consultaban a los dioses antes de fundar una colonia. Para ello lo que hacían era acudir a los oráculos, donde una pitonisa interpretaba la voluntad de los dioses y transmitía ese mensaje. Otro elemento importante de la religión griega es la mitología. La mitología es una historia que explica el origen del mundo y de las cosas a partir de estas narraciones. Y en ellas, pues los griegos tienen varios mitos que ayudan a comprender cómo se imaginaban ellos que había surgido el mundo. En estas historias, en esta mitología, pues se mezclan la vida de los dioses, de los seres humanos y de los héroes. Estos últimos, los héroes, son seres humanos, pero que destacaban por su fuerza y por su valor, de forma que podían llegar a convertirse en semidioses. Uno quizá de los más conocidos es Hércules, que entre otras muchas hazañas, pues mató a un león al que agarró por la boca y le terminó rompiendo la mandíbula. Otro elemento importante de la cultura griega son la filosofía y el origen de las ciencias sociales. Y es que los griegos, además de con sus mitos, pues también trataron de explicar el mundo mediante la observación y la razón. Y esto dio origen a la filosofía, que es eso, la explicación racional del mundo, de su origen y de las grandes preguntas, en concreto el origen del ser humano, la moral y la verdad. Y destacaron filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Aristóteles, que fue profesor de Alejandro Magno, al que estudiamos durante la época griega. Pero además también quisieron conocer el mundo que les rodeaba y surgieron la historia y la geografía. Así que ya sabéis quiénes son los culpables de que estéis estudiando historia y geografía, los griegos. Y por último, también los griegos desarrollaron la poesía y el teatro. De hecho, los griegos fueron los que desarrollaron todos los géneros literarios. Uno de sus principales autores fue Homero, a quien vemos aquí, que escribió dos grandes poemas épicos, la Ilíada, que era la conquista de Troya, con la célebre narración del caballo de Troya, y la Odisea, que narraba las aventuras de Ulises por todo el Mediterráneo.
Pero también se desarrolló mucho el teatro, con dos tipos de obras fundamentalmente. Las tragedias, que abordaban las grandes preguntas humanas, el destino, las pasiones, y las comedias, que eran sátiras de la vida cotidiana. Si os acordáis, cuando vimos el tema de Grecia, vimos los teatros que creaban, que eran un lugar donde se realizaban estos espectáculos muy populares entre los griegos. Y nada, hemos llegado al fin de este apartado.